Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a La Trama. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información en un día muy intenso donde circularon versiones de todo tipo que vamos a analizar acá en nuestra tertulia de todas las noches, de todos los jueves. Hay versiones de cambios de gabinete, de que se podría ir el ministro Guzmán, versiones con respecto a la economía. Vamos a tener un economista que te lo quiero presentar, que es muy interesante para analizar la disparada del dólar blue. Lo vamos a tener como invitado estrella, invitado especial, a Santiago Kovadlov, que nos va a hacer una mirada sobre este momento de la Argentina, ¿no? Este momento de la Argentina donde tenemos la sensación de que está por pasar algo, de que hay una tensa calma, de que pueda haber algún desenlace, pero que no sabemos de qué se trata ese desenlace, ¿no? ¿De qué puede pasar en la Argentina? Toma de tierras, el tema de la pandemia, la salud, la economía, la política. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Santiago Kovadlov. Y después, bueno, el profe Osona, que es un clásico de La Trama, donde vamos a hablar con él sobre el tema de la toma de tierras. Y vamos a tratar un tema muy interesante, que es un poco el eje también de esta trama, que es esta guerra del cuarto gobierno kirchnerista hacia la clase media, hacia los valores de la clase media. ¿De qué se trata esta guerra? Y si puede reconfigurar el mapa de la Argentina. Vamos a meternos a fondo con eso. Vamos al editorial, antes de todo esto que te estoy contando. Ayer me fui a dormir con una imagen espeluznante. Una imagen que no ocupó el centro mediático de las noticias, pero que habla muchísimo de la crisis de anomia en la que está envuelta la Argentina. Anoche, en Tucumán, los vecinos lincharon a un sospechoso de haber violado y matado a una nena de 9 años. Y subieron el video del ajusticiamiento en las redes. Es espeluznante, ¿no? Como si un crimen en manada no tuviera responsables. Ayer había un hashtag de ese acto atroz de justicia por mano propia que era tendencia en Twitter, ¿no? La tendencia era, nos detenemos un poquito acá, uno menos decía. Y los vecinos habían avisado que iban a hacer esto, que si encontraban a este hombre lo iban a matar. Y vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estás contando, con la política, con los rumores de la economía? Bueno, tiene todo que ver. Los vecinos asesinaron salvajemente a un sospechoso y se enfrentaron a la policía porque no confían ni en la policía ni en la justicia. No es el único hecho de justicia por mano propia, lo sabés. Este acto atroz, es fruto de la anomia. ¿Qué es la anomia? La falta de reglas claras, cuando te hablamos de falta de institucionalidad, la desconfianza, la ausencia del Estado, la ausencia de justicia, la degradación económica. Por estos mismos motivos, los mismos, podemos explicar desde el aumento del dólar blue hasta la toma de tierra sin sanción de la justicia ni reacción del Estado. Incluso también podemos explicar la mala praxis de la pandemia, ausencia del Estado por donde lo mires, en una fuerza política que se llena la boca hablando de un Estado presente. Esta es la paradoja. ¿Te acordás que Alberto Fernández criticaba a Italia y mostraba las fotos de Italia por los estragos del COVID y decía, nosotros nunca vamos a llegar a esto? Bueno, la Argentina se acerca a la tasa de mortalidad de Italia. Italia tenía en las últimas 24 horas 609 fallecidos por millón de habitantes, mientras que la Argentina, que ya pasó el millón de contagiados, tiene 607 fallecidos por millón. Hoy hablaba con un encuestador de los conocidos, de los que ves en la tele, y me decía, mira, todos los indicadores dan mal, todos. Y más allá de los sectores politizados de uno y otro lado de la grieta, hay una gran desilusión con la dirigencia política. Esto es lo peligroso. Nos paramos un poquito acá. Es lo peligroso porque ahí es donde surgen las soluciones antisistema, el desencanto con el sistema político y el buscar por fuera líderes mesiánicos, salvadores, que ya sabemos a dónde nos han llevado y a dónde podrían llevarnos. Por primera vez en muchos años, en todas las mediciones, me decía este encuestador, se repite todas las semanas la preocupación por el desempleo que está al tope de las prioridades de la gente. Hay una tensa calma en el ambiente.
como si nos levantáramos cada mañana esperando que algo pase, algún desenlace. Este mismo encuestador que te cuento me decía, también puede pasar que la Argentina vaya desbarrancando lentamente, sin ninguna crisis, sin ningún estallido, y que simplemente se profundice su deterioro. El primer signo de este deterioro es el resquebrajamiento de la clase media. Vamos a hablar de esto con el profe Osona. Clase media que históricamente fue el motor de la Argentina y el sello distintivo de nuestro país con respecto a otros países de América Latina, que siempre tenían amplias franjas de clase baja y una clase rica, ¿no? Una clase poderosa. Y le faltaba nuestra clase media. Una clase media que es la que nutre los banderazos, la que está conectada con los medios de comunicación, la preocupada por la justicia, esta clase que está atenta a ver qué va a hacer la Corte con su fallo, que hoy se iba a dar, hoy parecía que la Corte iba a fallar sobre estos 3 jueces que Cristina quiere correr. Una clase media mayoritariamente enfrentada en términos ideológicos y de valores con el cuarto gobierno kirchnerista. El deterioro de la situación económica empujó a amplias franjas de la clase media hacia la clase media baja, que cambió su estatus económico, pero no cambió de valores. Hay un nuevo actor, un nuevo sujeto político en la sociedad argentina, que es la clase media baja. El gobierno de Alberto y Cristina parece haberle soltado la mano a la clase media. Vamos a escuchar un tape de Ernesto Sanz que lo explica claramente. El gobierno no solamente ya se despegó de la clase media, sino que el gobierno ya decidió gobernar solo para un sector de la Argentina. Es el sector que el gobierno entiende nunca va a cambiar de bando y siempre los va a votar a ellos, ¿no? Esto, ojo, esto es un cambio muy grande respecto a lo que fue el Frente de Todos y el propio Alberto Fernández en la campaña. Hoy, en el gobierno, desorientados como están, preocupados como están, sin un norte, ¿qué deciden? En lugar de cambiar las políticas para salir a reencontrarse con esa clase media que han perdido, que se manifiesta en las calles, en lugar de salir a buscar acuerdos con la oposición para salir de los problemas, ¿qué hacen? Insisten en la misma receta y se refugian en un sector que es el más fuerte, el más fuerte en cuanto a ideología y en el que más se sienten protegidos. ¿Les servirá eso para resolver los problemas de la Argentina? No. Interesante, ¿no? La tesis de Sanz. Bueno, alguien que se dio cuenta de la coalición oficialista que Alberto Fernández y Cristina Kirchner están perdiendo esa clase media con la que ganaron es Massa. Massa busca recuperar parte de esa clase media y sale a disputarle el centro político a su amigo Horacio Rodríguez Larreta. Mira, lo escuchamos. Yo claramente, tengo diferencias con muchos sectores. Yo defiendo que el uso de las Taser de las fuerzas de seguridad, otros, miembros de la coalición gobernante no. Yo defiendo, la idea de la propiedad privada y condeno y considero delito que alguien ocupe un terreno, que tome tierras, otros por ahí no. Ahora, yo no voy a dejar de decir lo que pienso. La diferenciación de Massa, ¿no? Dice otros por ahí no, de su propio espacio. Otros por ahí no defienden como yo la propiedad privada, ni salen, ni tienen mi misma posición con el tema de la seguridad. Después del 17 de octubre, la oposición relanza la convocatoria para el 8N, un nuevo banderazo, 8 de noviembre. Hay una convocatoria en las redes sociales, están llamando a salir a las calles una vez más para manifestarse contra el gobierno. Mirá el eslogan: si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Ese es el eslogan. Del otro lado de la grieta, el próximo martes 27, hay un doble aniversario. Mirá, por un lado, se cumple un año de las elecciones presidenciales del 2019. Pero también, el más relevante para la liturgia oficialista, se cumple una década de la muerte de Néstor Kirchner. No sé si tenemos la foto ahí del Nestornauta, ¿no? Nos paramos un poquito acá. Esa foto que alude al Eternauta, una foto que ha circulado de algún modo como adoctrinamiento en las escuelas durante la época de Cristina Kirchner.
Para Cristina, por supuesto, esta es una fecha mucho más importante que la del 17 de octubre, el día del fallecimiento de Néstor Kirchner. Hay todo un tema con un monumento de Néstor Kirchner que después te vamos a contar bien en la tertulia, que estaba en Ecuador ese monumento. Parece que ahora en la época de Lenín Moreno no lo quieren a Néstor Kirchner en Ecuador, lo traen acá ese monumento y va a estar en el CCK. Después te vamos a contar ese cuento. Los Fernández, una pareja a la que le cuesta muchísimo mostrarse unida, van a encabezar ese acto aparentemente, que como te decía, para Cristina es mucho más importante que el 17 de octubre en el que ni pintó, ¿no? Bueno, salió Mauricio Macri con todo esto, estos ataques a los valores de la clase media del cuarto gobierno kirchnerista, y salió hablando muy fuerte del peronismo. Mira, lo vemos. Que el peronismo vuelva a recuperar su esencia, el partido de los trabajadores. Hoy es el partido de los que no trabajan. Si hay alguien que no puede hablar de generar trabajo, que no puede hablar de lo que significa generar planes de empleo a cambio de comprar la paz social en la calle, es el expresidente. ¿De qué manera se garantizaba Macri la tranquilidad en la calle pagándole con planes sociales a los piqueteros? Hacíamos política social, el gobierno hacía política social de Macri, pensando más en los gerentes de la pobreza, dándole a los enemigos, le daba los planes. Bueno, un Pichetto sin filtro, ¿no? Que le daba, Macri le daba plata a los enemigos. Hoy hay un tuit que lo estamos viendo ahí. ¿Estamos viendo? Sí. El Papa Francisco, este es un tuit de Pichetto. El Papa Francisco debería pedirle a su protegido Grabois que pare con las ocupaciones de tierras. La Argentina necesita tranquilidad social. O sea, lo acusa directamente al Papa Francisco, un poco en la línea de Lilita Carrió. ¿Te acordás que había dicho algo parecido? Y en medio de esta crisis que no conocemos su desenlace, porque es una crisis muy profunda, nace el movimiento libertario. ¿Qué es eso? Es una alianza entre José Luis Espert y Milei, que según la consultora Opina Argentina, que dirige Facundo Nehamkins, tiene un 10% de intención de voto. Esta consultora estaba ligada a Nehamkins al kirchnerismo en un momento, así que, digo, parece ser que el 10% de intención de voto debe ser efectivamente así. Es decir, la derecha en la Argentina tiene un 10% de intención de voto. Realmente es una novedad política. Se trata de una fuerza que podríamos llamar la derecha ultraliberal, los candidatos antisistema, que además convocan a jóvenes, ¿no? Que en general actualmente están muy desinteresados de la política. Esto es también una novedad. Milei y Espert tienen mucho rating cuando vienen a la televisión. De la misma manera que miden periodistas que critican al sistema político en su conjunto, a todos, ¿no? Son todos chorros, que se vayan todos. Es el fenómeno de Babi Echecopar, que tiene altos niveles de rating con este discurso. Son outsiders, están por fuera del sistema. La pregunta es, ¿el rating que tienen se traduce en votos? Bueno, no necesariamente. Y te pongo un ejemplo. Hay figuras de la política que tienen alta imagen, pero que eso después no se traduce en votos. El caso de Margarita Stolbizer, por ejemplo. Vamos a retrotraernos a la década del 80. Álvaro Alzogaray, líder de la UCD, un dirigente de la derecha liberal, era muy escuchado en los medios, pero siempre decía esto: todos me escuchan, pero nadie me vota. El propio Espert sacó 1,4% como candidato a presidente en las elecciones presidenciales. Así que, bueno, ahí tenemos un dato. Sin embargo, lo que yo quiero recalcarte es que esta crisis en la que hoy está envuelta la Argentina es diferente y es mucho más profunda. No hay manuales para hacer diagnósticos. Varones y varonesas. Axel Kicillof tuvo un furcio fenomenal. ¿Vamos a ver el video? La provincia de Buenos Aires, la política de la provincia de Buenos Aires está muy asociada con lo masculino. Viene de una tradición machista. No es porque lo hayan llevado adelante, porque es mentira, ¿no? Lo hayan llevado adelante a esta provincia o su dirigencia no haya contado con mujeres, sino que hay una especie de cultura del machismo que parte desde cosas tan básicas como llamar a los intendentes o a los dirigentes del conurbano los varones del conurbano.
Claro, es curioso, ¿no? Porque la fuerza política a la que se refiere Kicillof, que es el PJ bonaerense, supuestamente son aliados suyos. Él está en esa fuerza. La verdad que cuesta creer que haya estudiado en el Nacional Buenos Aires con esta confusión, ¿no? Bueno, al otro día la embarró todavía más cuando quiso aclarar a qué se refería. Hablando de la geografía que gobierna, confundió varones con B corta y como sinónimo de hombre con varones como el título nobiliario, ¿no? Claro, nadie habla de baronesas del conurbano. ¿Por qué nadie habla? Bueno, nadie habla de baronesas por una razón muy sencilla. El peronismo bonaerense, del que él es aliado, junto con el sindicalismo peronista, ha sido y sigue siendo un artefacto de poder tan machista que las mujeres solo pueden acceder al poder si lo heredan. Ahora me van a matar todos los medios kirchneristas, pero te quiero explicar esto. Es el caso de Cristina Kirchner, que es la viuda de un caudillo, igual que lo era Isabel Perón. Y no estoy comparando una con la otra, quiero aclarar esto. Cristina Kirchner es una dirigente política, militante, abogada, capaz. ¿Para qué usa la capacidad? Este es otro tema, pero es una mujer capaz, es muy distinto al perfil que tenía Isabelita. Pero la realidad es que los resortes machistas del peronismo, un partido creado por un militar, recordemos, no le hubieran permitido llegar a través de la libre competencia democrática. De hecho, la palabra varón, con B larga y como título nobiliario, no como sinónimo de hombre, la inventó el periodismo político. ¿Por qué? Porque quería nombrar a esa oligarquía peronista que se perpetuaba en el poder cuando existía la reelección indefinida y que, como en las monarquías, pasaba de padres a hijos. En los sistemas feudales pasa esto, ¿no? De las provincias pasa exactamente lo mismo. El poder se transmite de maridos a esposas. Pero eso es fruto de los sistemas autoritarios como el peronismo bonaerense o como el sindicalismo de Moyano. No es propio de la democracia. Y después, por último, tenemos la Argentina bizarra. Hoy Delía propuso que vayan presos, ¿sabés quiénes? Los que compran y venden dólares. Dólares, no, el dólar blue, básicamente. Como si el problema... Después le vamos a preguntar esto a un economista que se llama Salvador Di Stefano y que te lo quiero presentar. Es muy interesante, un economista del interior y que tiene una mirada muy interesante sobre esto. A ver, meter preso a los que compran dólar blue, como si el problema estuviera en la gente que busca un refugio para evitar que los pesos se le derritan en la mano y no en la mala praxis del gobierno, que entre otras cosas, ¿sabes cuánto está emitiendo por segundo? 100.000 pesos. 100.000 pesos por segundo. La trama de esta noche arranca con esta tertulia. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo ¿Cómo les va al profe Osona? Muy bien. ¿Cómo le va? estás? Hoy pegó el faltazo Sucho. ¿Qué pasó? Lo vamos a retar al señor. Profe, ¿cómo le va? Muy bien. Señor Jaime Aquí Rosenberg, estamos. nuestro hombre en Casa Rosada. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hoy Jaime Rosenberg va a tener a su cargo la nueva A mi sección cargo. que tenemos, que se llama La Tramoya. A su cargo, sí. Muy bien, muy bien. La tramoya, porque toda trama tiene una tramoya, y sobre todo en la Argentina, Así es, ¿no? así es. Esta tramoya la vamos a develar, vamos a ir tirándote pistas durante todo el programa y la vamos a develar al final. Al final. Va a haber algunas pistas y después al final te contamos una tramoya. La tramoya siempre tiene que ver con la impunidad, con la arbitrariedad, con el abuso de poder, todas estas cosas maravillosas de las cuales estamos acostumbrados a la Argentina. Arrancamos la tertulia con los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos State